tenido una tendinitis o tienes una tendinitis, es muy probable que este vídeo te resulte muy interesante para conocer qué sucede en un proceso de tendinitis o de tendinosis y cuáles son las causas que dan lugar a que se llegue a esta situación. Para empezar, quiero explicarte cómo un tendón se forma por la confluencia de millones de fibras musculares. Este es el vientre muscular, la confluencia de miles de fibras musculares que van concentrándose, siendo cada vez más tendón. Esto es la transición músculo-tendinosa, hasta convertirse en el cordón duro, fibroso, que forma el tendón, que termina por insertarse en una pieza ósea. En este caso he representado el músculo sóleo y el tendón de Aquiles, o sea, y el tendón de Aquiles con el hueso calcáneo. Si miramos esta estructura más de cerca, veremos que un tendón está formado por millones de hilitos, de fibras, ¿sí?, que presentan unos vasos sanguíneos que corren de forma longitudinal en la misma dirección a la dirección de las fibras, que serían estas de un color más rojo. Esto es un tendón sano, un tendón normal, con todas las fibras longitudinales y los vasos sanguíneos en la misma dirección. En un proceso de tendinitis o de tendinosis va dando este otro tipo de tejido, en el que las fibras ya no siguen todas la misma línea, sino que se han ido formando fibras en direcciones más erróneas o anárquicas, que hacen que los vasos sanguíneos se vean comprimidos, de forma que además hay una disminución del riego sanguíneo. Por cierto, también, que me he olvidado de dibujarlo, junto con los vasos sanguíneos corren las raíces nerviosas, que en este caso de la fibrosis también van a verse comprimidas, lo cual puede dar lugar también a parte del dolor. Entonces, vamos a ver que los procesos que se dan en este proceso de envejecimiento, de degeneración del tendón, son los siguientes. Primero, se da un sufrimiento mecánico. El tendón está funcionando de una manera o se le está sometiendo a unas cargas que hacen que los tejidos, que el tendón, que las células que forman el tendón sufran de microtraumatismos, sufran de disminución de su riego sanguíneo, y eso da lugar a una muerte celular. Mueren células de las que conforman el tejido tendinoso. Esa muerte celular tiene su consiguiente inflamación. Siempre que muere un tejido, una célula, hay una liberación de una serie de sustancias, radicales libres, que disparan los procesos inflamatorios. Esta inflamación va a ser más o menos sintomática, es decir, puede perfectísimamente, y de hecho así sucede, puede pasar totalmente desapercibida. Se da, pero en pequeñas cantidades, pequeñas microinflamaciones, porque son micromuertes celulares, microinflamaciones, y estas microinflamaciones dan lugar a microfibrosis. Fibrosis es como si dijéramos microcicatrices, pero son microcicatrices que ya no van a tener una conformación tan perfecta como la del tendón original. Estas fibrosis, como decía antes, van a provocar una disminución de la vascularización, del riego sanguíneo del tendón, al darse estos estrangulamientos, esta mayor dificultad de la sangre para circular por esos vasos sanguíneos dentro del propio tendón, de forma que además muchos de esos vasos sanguíneos van a quedar inutilizados, van a dejar de transportar sangre al tendón. Y, como decía, también la compresión a las fibras nerviosas, que provocaría también, o sería parte de
la causa del dolor. Como causas que llevan a este proceso de inflamación del tendón y de degeneración del tendón, de envejecimiento, que es lo que llamamos tendinosis, tenemos por un lado los desequilibrios mecánicos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en este caso, que el calcáneo cae un poco hacia adentro, ¿sí? Un poco hacia adentro, en lo que sería, por ejemplo, un pie plano, o va hacia afuera ligeramente en lo que sería un pie cabo, el tendón de Aquiles y toda la tracción del gemelo ya no va a estar en su lugar perfecto para el cual el tendón y el músculo están diseñados, sino que va a haber una alteración de esas cargas y eso va a hacer que se dé, como decíamos antes, un sufrimiento del tendón, un sufrimiento de los tejidos que va a ir dando lugar a toda la cadena de sucesos. Eso sucede aquí, pero sucede en todo el cuerpo. El cuerpo tiene un diseño para funcionar en un lugar, vamos a decir, perfecto. Todos los desequilibrios, todo lo que se salga de esa perfección mecánica o de esa idea de perfección mecánica va a significar siempre un sufrimiento mecánico, ¿de acuerdo? Y eso sucede en todas las partes del cuerpo que se han alterado en su posición o en su funcionamiento. Por otro lado, vamos a tener las actividades más o menos intensas, repetitivas, ¿vale? Bien de forma laboral o bien de forma deportiva. Un corredor que está constantemente sometiendo a tracciones a sus tendones, esto es un factor, es decir, no es lo mismo llevar el coche a 20 por hora que llevarlo a 180, pero sobre todo si hay un desequilibrio mecánico y además uso muy intensamente o muy repetidamente esa extremidad, es decir, tengo un pie cabo, sí, pero no hago mucho deporte, tengo una actividad física moderada o no le exijo mucho a mis tendones de Aquiles, porque tengo una actividad laboral en la que ando pero no tengo una carga excesiva, pues este factor de la actividad repetitiva va a ser menos importante y el desequilibrio mecánico, vamos a decir, que va a hacer menos daño. Como digo, no es lo mismo tener una rueda del coche torcida y hacer pocos kilómetros ya a 20 por hora que tener una rueda del coche torcida y hacer muchísimos kilómetros al día y a 160. Luego tenemos las tensiones mantenidas que se dan por contracturas y acortamientos musculares, rigideces musculares que van a hacer que las tracciones sobre los tendones sean más intensas. No son grandes diferencias de tensión muchas veces, pero sí son mantenidas, sí son diarias, constantes, 24 horas al día. Esto va a provocar un sufrimiento, pero más que un sufrimiento en este caso mecánico, un sufrimiento vascular. Va a hacer que el tejido esté menos irrigado por esa tensión mantenida. Y de cualquier manera se da igualmente toda esta cascada de sucesos que van a participar en la degeneración de los tendones. Y por último, he colocado aquí a la edad como un factor natural de este proceso, es decir, este proceso de degeneración es natural con el paso de los años y la edad, por lo tanto, es un factor para que los tendones estén más envejecidos, más degenerados, más fibrosados y estén más cercanos a este caso. Esto es un tendón viejo y la edad, por lo tanto, va a estar asociada a este proceso. Eso sí, la edad por sí sola no es suficiente si no ha habido sobre todo un desequilibrio mecánico, una actividad repetida, unas tensiones mantenidas y otros factores que hacen que no solo lleguemos con los tendones más envejecidos, sino mucho más envejecidos a ciertas edades. Y para terminar, quiero señalar un par de cuestiones que me parecen muy importantes, porque con independencia de que se dé este proceso de tendinitis o tendinosis, por todas estas causas que he descrito, va a haber una serie de factores que van a determinar que esta tendinitis o esta tendinosis duelan o molesten. Es decir, hay muchas veces muchas personas que tienen tendones muy envejecidos, muy fibrosados, que incluso tienen todas estas causas
presentes y sin embargo no sufren dolores en sus tendones, no hacen un proceso doloroso que llegue a la consciencia, es decir, se dan todas estas situaciones o procesos, pero la persona no llega a enterarse, no llega a la consciencia, con lo cual nunca dirá que tiene o que ha tenido una tendinitis. Entonces, estos tres factores van a ser también muy importantes y es importante tenerlos en cuenta a la hora del tratamiento de una tendinitis que está doliendo, porque van a ser muchas veces la clave de que la persona lo sufre. Como veis, tenemos en primer lugar, y es muy importante, la intoxicación tisular. Muchas veces por mala alimentación, por mal funcionamiento de los órganos de eliminación, como son el riñón y el hígado, por un mal proceso digestivo que genera una gran cantidad de productos tóxicos que son absorbidos y dificultan la eliminación por parte del riñón y el hígado. Es decir, todos estos factores van a provocar que en el cuerpo haya una gran cantidad de sustancias tóxicas que van a ser muchas veces almacenadas, precipitadas en los tejidos musculares y tendinosos. Estas sustancias tóxicas, que pueden ser de todo tipo, incluidos el ácido úrico, el ácido oxálico, van a provocar que todo aquello que esté preparado, que sea susceptible de doler, tenga más probabilidades de doler, porque van a favorecer la irritación de las terminaciones nerviosas, que son en última instancia las que provocan, las que hacen que el dolor llegue a la consciencia, y además van a participar muy importantemente y van a desencadenar y favorecer los procesos inflamatorios. En segundo lugar, tenemos una disminución o una caída del sistema hormonal. Parte de nuestro sistema hormonal, algunas de nuestras hormonas o de las sustancias que el cuerpo fabrica, están destinadas a mantener una buena percepción de nuestra salud o de nuestro estado físico. De forma que diríamos que hay una serie de picos, que son los tendones, vamos a decir, que están irritados, que están envejecidos, que están sufriendo mecánicamente, etcétera, 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 pero uno puede tener un sistema hormonal con la adrenalina, el cortisol, las endorfinas, que están manteniendo todo eso bajo control, ¿de acuerdo? Quizás igual uno se levanta a la mañana un poco, pero bueno, enseguida el cuerpo todo eso lo tapa, ¿verdad? Y ya no sufre de dolor, y esa persona nunca dirá que tiene una tendinitis, sin embargo puede tener los tendones muy dañados y muy envejecidos. Cuando una persona que está en esta situación, por ejemplo, tiene una caída de su estado físico general, un estado, vamos a decir, de menos energía, más cercano a lo depresivo, o sencillamente cansado, estas sustancias, que están muy ligadas a estos estados, van a caer también, de forma que esa tendinitis, esos tendones, esos tejidos que estaban sufriendo, que estaban envejecidos, puede que entonces emerjan, salgan a la luz y lleguen a la consciencia. Entonces ya nos van a dar una sintomatología, entonces diremos que tenemos una tendinitis que no tiene por qué estar más grave que hace 10 días, cuando sencillamente lo tenía tapado y no me enteraba. Y por último, tenemos lo que se denomina la facilitación del sistema nervioso a nivel segmentario. Esto tiene que ver ya con disfunciones a nivel vertebral, que es donde vamos a decir que están los núcleos nerviosos que gestionan el riego sanguíneo y la sensibilidad de la periferia, de forma que si hay una alteración a nivel de un segmento vertebral, eso puede provocar una facilitación de los dolores en la periferia, en tendones que están a distancia en el codo, en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo, etc. Y además estos desequilibrios a nivel vertebral van a provocar una alteración de la gestión del sistema nervioso autónomo, que es el que gestiona la irrigación y la sensibilidad de los tejidos periféricos, y esa alteración del riego sanguíneo también puede provocar y desembocar en un proceso de inflamación tendinosa y por lo tanto de dolor, y lo que consideramos una tendinitis. Y bueno, más o menos esto que de verdad es largo, pero creo que es importante e interesante conocer todos estos factores, todos estos procesos
a la hora de que luego los autotratamientos, automasajes, ejercicios y demás cosas que propondré para el tratamiento de cualquier tendinitis tengan un sentido. Va a ser en base a esto que vamos a entender por qué vamos a usar una arcilla roja, por qué vamos a usar un masaje de cirias, por qué vamos a usar un estiramiento, un ejercicio de reprogramación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es todo. Espero que os haya gustado, espero que os sea de utilidad. Ya sabéis que podéis dejar comentarios debajo del vídeo y suscribiros a nuestro canal. Además, os animo a que si el vídeo os ha gustado, a que le deis un voto positivo en el me gusta. Un saludo y gracias.